Hay un tema para esta ocasión y es bueno conectar estos dos sermones para poder entender mejor la situación. Eh, Vamos a hablar acerca de una pregunta, también otra pregunta más, ¿qué se requiere para empezar o establecer una nueva congregación? Yo creo que este sermón lo he predicado en años pasados, en algún tiempo, pero es importante atender este tema y confío en el Señor que cuando ya no esté también estará en en YouTube por largos tiempos y que la palabra de Dios glorifique al Señor y realmente todos busquemos, hermanos, honrarle de esa manera. ¿Cuál es mi percepción? Quisiera transmitirla en 5 segundos a usted, lo que he vivido desde 1987. Pero lo trataré de resumir muy pronto, rápido, para adentrarnos a las Escrituras. Le diré que yo fui visitante de una iglesia fronteriza en la Ciudad de México, donde posteriormente, por inconformidades, un hombre hermano tuvo que salir y establecer otra nueva congregación en otra colonia, por inconformidades, por problemas, que podría darle en detalle. Posteriormente, cuando me hice cristiano en el 87, en una ciudad más del centro del país, en el estado de Nuevo León, yo empecé mi cristianismo en el 87, abril del 17. Y lamentablemente fui parte de una iglesia, escúchelo bien, que finalmente se dividió en dos y dos hermanos predicaban ahí juntos. Y se hicieron otras dos iglesias por problemas entre mujeres, entre hermanas, que podría yo decirle los detalles claramente que tengo en mi mente ahora. De ahí que establecieron, de una iglesia estableció otra iglesia por inconformidades y mujeres, la iglesia de Cristo. Ahora esas iglesias existen dos iglesias. Después de ello, hermanos, puedo registrar en mi mente también más eventos y en más ciudades. Y también puedo decir que en Estados Unidos, en Texas, ha sucedido iglesias que se iniciaron, solo que los miembros no lo saben, se iniciaron a causa de problemas en la iglesia local. La misma, y quiero decir que no esto es de hispanos. También pude vivir y claramente muy de cerca, con muchos detalles, la misma iglesia que nos trajo hasta aquí a Estados Unidos a preestablecer la iglesia en español. Salió un grupo de familias de la iglesia, tristemente, y establecieron una nueva congregación. Mi pregunta es, como esto es algo recurrente y no se ha predicado, lo creo, acerca de esto, ¿qué perspectiva tenemos en general entre la hermandad en cualquier país del mundo? ¿Es importante cómo se establece una iglesia local o no es importante? ¿Es importante el inicio de una iglesia nueva, una nueva congregación o no es importante? ¿Qué dice Dios en las Escrituras acerca de eso? ¿Sabe usted, para conciencia bien lo digo y levanto mi mano delante de Dios, que verdad digo y no miento? La iglesia donde usted ahora está escuchando aquí en Flower Mound, 3740 Peters Colony, antes era el 750 West Main, fue iniciada por planes no de su servidor, sino de Dios a través de 6 ancianos en West Main. Ese fue el plan, entre los cuales estaban nuestro amado hermano Bob Archer y hermano Sam Thomas, y 4 más. Usted conoció ahora que vino a la Gospel Meeting, a la serie, hermano Jeff, su hijo, y recordamos viejos tiempos. En ese tiempo estaba servidor buscando una nueva área donde predicar, puesto que había cumplido nuestra parte en la frontera. Uno era candidato a Toluca y otro a Saltillo, Coahuila. Los ancianos se dieron cuenta por alguna razón, porque vinimos a predicar aquí en el área de Arlington, de nuestros planes y hablaron con nosotros. La culminación fue que nos cambiaron el rumbo y vinimos aquí en vez de ir a Toluca, estaríamos en Toluca. Una elevación y frío allá, o en Saltillo tal vez, pero Dios quiso que esto fuera así. Hermanos se unieron al proyecto en verdad, pero el proyecto no fue ni de ninguno en particular, ni de su servidor, sino de 6 ancianos.
6 ancianos. Creo que está en la página web la historia que platiqué, si no me equivoco, si no vengo servidor o pregunte a Will también, que algunos contados pueden hablar de esta historia, incluyendo la hermana Vanessa, especialmente, que es la que está aquí, que sabe en su totalidad la historia. Ahora, hermanos, hablando de esto, la pregunta ¿es importante? Y decía esto para que usted esté tranquila, que la iglesia donde está en Peters Colony no fue una iglesia originada por un problema. Es importante hablar de esto, es importante. Es importante. Ahora, vea esto, hermanos. Primero, es importante porque en el Nuevo Testamento, no hay un dulcito, algo, por favor. En el Nuevo Testamento, a través de las Escrituras, hermanos, tenemos nosotros información. Tenemos información nosotros para poder decirle a Dios, Señor, ¿qué piensas de esto que pasa? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué dices tú? Entonces, lo que vemos, hermanos, note bien esto, y pongamos atención, pongamos nuestros corazones a Escrituras. La primera iglesia en Jerusalén fue por voluntad de Dios de acuerdo a su plan. Primera iglesia en Jerusalén, ¿recuerda eso? El día de Pentecostés. Antes de la fundación del mundo ya había estado planeado bendecirnos a nosotros y esta iglesia. Estos redimidos ya estaban en la mente de Dios, según Efesios capítulo 1, versículo 3 y hasta el versículo 10. Usted sabe que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, campos espirituales. Nos escogió antes de la fundación del mundo, para alabanza de su gloria, verso 6, en que tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, verso 7. Así que cuando dijo Génesis 22, 15 al verso 18, de cierto te bendeciré y será grande muchedumbre en tu simiente, cuando dijo Abraham, hermanos, era el plan de Dios de tener un grupo de redimidos, gente que le alabara y adorara antes de la fundación del mundo, y la promesa es parte del cumplimiento de la iglesia. De ahí que cuando llegamos al tiempo de Daniel 2:44, el Dios de los cielos levantará un reino, está hablando de esa iglesia. La iglesia en Jerusalén es el cumplimiento. Mateo 16:18 dice que mi iglesia es el cumplimiento del deseo de Dios. Y Hechos 1:4 es exactamente lo mismo. Así que Dios quería que la iglesia, hermanos, la palabra de Dios saliera desde Jerusalén. Para eso había que establecer una iglesia local, obviamente, según en el 1:8 de Hechos, y merece ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En acorde con Isaías 2:3, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y por todo el mundo y prediquen el evangelio. 16:15 de Marcos. Así que, hermanos, Dios hizo todo lo necesario. Y yo quiero que vea algo que yo mismo no había visto. Me maravillo cuando veo algo nuevo en la palabra de Dios. Y digo nuevo ante mis ojos porque siempre ha estado ahí. Así que abra su corazón. Dios proveyó que los mismos de Jerusalén fueran esparcidos para que el evangelio llegara a ti y a mí ahora en el tiempo donde nosotros estamos. Dios esparció para cumplir el plan de evangelización en todo el mundo. La iglesia en Jerusalén estaba muy unidos. Ahora ve este cuadro rápidamente. Usted mirará que en el Antiguo Testamento ya reflejaba lo que sucedía en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando en Génesis 1, verso 28, hizo Dios al hombre y a la mujer, le dijo, multiplicaos, llena la tierra, sojuzgadla. ¿Ok? Bueno, en Marcos 16:15, Jesús quería que los apóstoles, ellos predicaran todo el evangelio y fueran por todo el mundo. Note bien, por todo el mundo. Y eso es lo que ha salido el evangelio, por todo el mundo, para que haya cristianos en todo el mundo. Más adelante, después, cuando el hombre se empezó a multiplicar, usted puede leer claramente allá en Génesis, en el capítulo 11, y cuando lee Génesis capítulo 11, dice la palabra de Dios que ellos, los que habían después descendido del arca, empezaron a multiplicarse. Pero, ¿qué sucedió, hermanos, después? Según Génesis capítulo 11, ellos, escuchen bien lo que digo ahora, ellos estaban tan unidos en hacer una torre y una ciudad
que dice claramente en Génesis capítulo 11, en el versículo 8, o antes del versículo 8, dijo el Espíritu Santo y Dios y Dios y Jesús, en 11 verso 3, se dijeron Dios dice que tenía toda la tierra, y luego vamos, hagámonos ladrillo, mezclámonos y edifiquémonos para no ser esparcidos. Pero dice que descendió Jehová, aquí está el versículo 5, para ver la ciudad y la torre que edificaban. Dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, verso 6. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos, aquí está el versículo 7. Confundamos. Y dice el verso 8, y así los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Ve eso? No iba de acuerdo a llenen la tierra, se iban a quedar en un solo lugar. Hermanos, ¿qué sucedió en Hechos 4, verso 32? Bueno, en Hechos 4, 32, la misma iglesia estaba tan unida en Jerusalén, venga hasta el Nuevo Testamento, y dice el verso 32 que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo de lo que poseía. En otras palabras, pensaban dispersarse la iglesia en Jerusalén siendo tan unida de un corazón. La respuesta no. Pensaban los antidiluvianos o de postdiluvianos, pensaban en llenar la tierra. No, pensaban en hacer una torre. Dios a ambos los dispersó. A ellos confundiéndole en el Antiguo Testamento la lengua, y al Nuevo Testamento los dispersó con la persecución de Saulo de Tarso. Dios sabio en todo. Por eso dice Génesis 11, 18, así los esparció Jehová de allí. Y todos fueron esparcidos por Judea y Samaria. Hechos capítulo 8, verso 1. Este es plan divino, plan de Dios. Quería y quiere. Ahora alguien dirá, bueno hermano, ahí está precisamente. Por eso hay que hacer más congregaciones por todas partes. ¿Ok? Porque hay que llenar la tierra, evangelizar. Es verdad eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Y por qué? Que esa es la pregunta más importante. Así que hermanos, esto explica por qué se llegaron a establecer otras iglesias locales después de Jerusalén. Cuando usted llega a Hechos 9, verso 31, Saulo de Tarso ya obedeció al evangelio. Por eso Lucas escribía en Hechos 9, 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, note bien esta palabra, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban fortalecidas. Aquí puse un mapa para que usted siga también geográficamente lo que sucedió. Ok, Judea, Samaria, Galilea y Samaria. No te vi las provincias, primero Judea, aunque se dice en orden diferente. Judea, Samaria, Galilea. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. De Jerusalén, de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Este es el plan de Dios. Ahora, hermanos, una cosa que es bien muy importante decirlo claramente, que el inicio de cada iglesia local, y hermanos, hice una revisión, créame, hasta muy noche, de cada iglesia, empezando de la iglesia en Jerusalén hasta la última iglesia. Hubo un estudio muy minucioso. Y puedo decir claramente que cada iglesia en el Nuevo Testamento se estableció por deseo de Dios y el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo y el control del Espíritu Santo. Ni una iglesia empezó por causa de alguien que estaba inconforme. Ninguna iglesia. Inclusive, hermanos, ellos dispersaron el evangelio, hicieron otras congregaciones, pero no fue problema de entre ellos, sino fuera de ellos. Por eso Saulo los dispersó. ¿Ok? Siendo un no creyente. Sin embargo, la persecución ayudó a cumplir la voluntad de Dios de predicar en todo el mundo. Dios llevó a cabo su plan de evangelización. Note bien lo que dice Hechos 1. Saulo consentía en su muerte acerca de Esteban, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo
los apóstoles. Aquí hay un plan maravilloso. ¿Por qué los apóstoles no fueron dispersados? Más tarde lo encontramos los apóstoles, hermanos, con los ancianos en Hechos 15 y un plan maravilloso, ejemplo de Jacobo y Juan como columnas y Pedro de la iglesia en Jerusalén. Ok, ahora después de eso, hermanos, una cosa muy importante que es necesario entender esto. Note bien ahora una cosa importante. La iglesia en Jerusalén es la primera iglesia, según Hechos 2, verso 47, etcétera, en adelante. Ahora, aquí es lo que se le llama, muchas ocasiones aún le llaman el efecto dominó, que una iglesia impulsó otra iglesia por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabía cuándo moverse, cuándo ir y hacia dónde ir y lo que había que hacerse. Note bien, vamos a hacer un recorrido un poco rápido, pero quiero que lo capte, por favor. Ok, Hechos 11, versos 19 al 22. Ok, dice por ejemplo, dice ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, de Hechos 8.1, estamos en el 11.19, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vea esto, ahorita pongo un mapa. Jerusalén. Luego enviaron hasta Antioquía a Bernabé. En esa ocasión, Bernabé fue por Saulo y se quedaron ahí un buen tiempo. Se le llamó cristianos. Pero note bien que enviaron hasta allá a Bernabé. Después de esto, hermanos, usted pasa un tiempo y note bien como que se respira una calma, pero la iglesia de Antioquía ya no es la iglesia dependiente que cuando llegó Bernabé era necesario que dijera que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. De hecho, era necesario, no había quien estuviera ahí. Llegó Bernabé por enviado por la iglesia de Jerusalén. Y hasta el capítulo 13, usted va a respirar una tranquilidad en la iglesia, pero va a notar otra cosa. Hermanos, un gran equipo de hombres calificados en la iglesia de Antioquía. Ahora, aquí note bien una cosa, no fue Pablo, no fue Bernabé, no fue alguien más, sino fue el Espíritu Santo en el tiempo indicado y bajo las circunstancias adecuadas que hace el siguiente plan de avanzar en la evangelización de otra iglesia más. Note bien en Hechos 13, 1 al 3. Había entonces, la palabra por aquel tiempo, dice otra traducción, en la iglesia que estaba en Antioquía, mire esto, profetas, maestros. Y es bueno estudiar qué significa aquí maestro, porque algunos dicen, ya hay maestros, ¿por qué no tenemos maestros? ¿Qué maestros? ¿No son los ancianos? Que decía pastores y maestros. Otros dicen, no, es que hay pastores y también maestros. Ya demostramos escrituras que no. Los maestros son los ancianos, los pastores son los mismos, pastores y maestros. Pero ahora, note bien, Bernabé, Simeón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes con el tetrarca, y Saulo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando. De pronto viene la noticia. Vino el Espíritu Santo y dijo, apártenme apartad a Bernabé y a Saulo. Ahora, para la obra que los he llamado. ¿A quién fueron enviados a Antioquía? A Bernabé. ¿Por quién? Por la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿quién? No solamente Bernabé, también Pablo, los dos trabajaron juntos aquí. Vamos, dice el Espíritu Santo, apártenmelo para la obra, el trabajo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Vea esto, ahora la iglesia en Antioquía, una iglesia, hermano, ya no dependiente de la iglesia en Jerusalén. El Espíritu Santo va a seguir, y aquí me llama la atención, ¿por qué no tomó la decisión Saulo de salir y seguir adelante? ¿Por qué esperó?
Porque el Espíritu Santo sabía que era el momento oportuno de avanzar. Recuerdo un sermón que prediqué hace muchos años aquí, de predicar un día en McKinney, que me encanta McKinney hasta la fecha, de establecer una nueva iglesia. ¿Por qué, hermano Barrera, no va a McKinney de una vez? Bueno, sí, muchos les gustaría que ya me fuera, ¿verdad? Pero no es así. No es el tiempo. No es el tiempo. McKinney tiene almas que se necesitan, pero no es. Veo un orden aquí, el Espíritu Santo. Note bien, ahora siga conmigo. Ahora, ¿qué sucedió después de Antioquía? Cuando se fueron de Antioquía, ¿hacia dónde fueron, hermanos? He tratado de sintetizar, no vamos a leer todo esto, ¿verdad? Pero mire, voy a avanzar un poquito más adelante. ¿Sabe que llegaron a Antioquía de Pisidia, otra Antioquía, más arriba? En el 1348 al 50 había el efecto. Más cristianos, otra iglesia. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 49. Y la palabra, esto leyendo Hechos 13, verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Vea esto, hermanos. Allí, versículo, estos que fueron ordenados para vida eterna fueron bautizados. Ahí se registra otra iglesia, después otra en Listra, otra en Iconio. Déjame ver si puse un mapa más adelante, por favor. Pisidia. Estos versículos conciernen a la iglesia en Pisidia. Ahora, todo esto se cumple con lo que en acorde Pablo dijo a los romanos en Romanos 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando hay hermanos que inician una nueva congregación, ¿quién los envió? ¿Están de acuerdo al modelo? ¿Iban conformes? Buenas preguntas. ¿El inicio de esa iglesia es bíblica por el modelo del Espíritu Santo? Buenas preguntas que contestar. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, hermanos, esto es una repetición, repaso de lo que he dicho hace un momento, pero les explico un poquito más adelante lo que está sucediendo aquí. Una cosa importante cuando en este estudio, ¿sabían ustedes que cuando la iglesia, hermanos, envían a Bernabé, la iglesia tenía ancianos? La iglesia tenía ancianos en Jerusalén. Y en Hechos 11, verso 30, es una evidencia, dice, lo cual efecto cuando vino aquella hambre, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es importante entender lo siguiente, mis amados hermanos, que si en una iglesia, escuche bien esto, si en una iglesia, hago un ejemplo comparativo, si en una iglesia, la iglesia A, llega a tener ancianos, crece, se unifica y logra avanzar a tal grado de tener fuerza numérica, espiritual, económica, etcétera, lo más seguro que esta iglesia va a hacer lo que, si sigue el modelo bíblico, va a enviar a alguien a predicar a otro lugar. McKinney, ¿me explico? Pero es evidente que si una iglesia sin ancianos, inclusive sin predicador, y se pelean estos varones, y un varón dice, yo quiero predicar, que es el predicador, y dice, yo no quiero, yo quiero, dice el otro, no, yo quiero ser predicador, y se pelean. Finalmente dice, bueno, no nos peleemos, y se va a la siguiente colonia y establece una nueva congregación. La pregunta es, ¿sabe usted lo que surgirá del efecto de esta iglesia? No con ancianos, no organizada, no numéricamente grande y por inconformidad. ¿Sabe lo que viene? Yo le voy a decir, porque a casi de 4 décadas lo he visto. Otra iglesia deficiente, pequeña, y si empieza a crecer, créamelo, ya lo he visto, se divide nuevamente. Porque no es plan divino, porque no es plan de Dios. Y este es plan de Dios, el primer ejemplo que estoy haciendo, el ejemplo de comparación. Así que, hermanos, una vez más, la palabra de Dios dice, aquí tengo un mapa para que usted pueda mirar lo que sucedió, por favor. Siga conmigo, mire. Jerusalén, lo enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Antioquía fue por Pablo,
Ok, según Hechos 11, estuvieron ahí todo un año, 6 meses, lleno a la hermandad. Ya había profetas, maestros, etcétera, ministrando ellos, una iglesia muy fuerte. El Espíritu Santo pues, sabe que es tiempo de avanzar. Ahora mire sigue conmigo el mapa. Después de ellos, hermanos, van a partir a Salamina, Pafos, Pergue y luego finalmente llega a Antioquía de Pisidia. Es precisamente hasta donde nos saltamos los versículos. Y aquí muchos que estaban enumerados para vida eterna obedecieron el Evangelio. Ahora el texto que usted va a leer a continuación, ve a un lado Iconio, ¿ve? ¿Dónde se muestra Listra e Iconio? Hechos 16, versos 1 y 2, cuando daban buen testimonio de Timoteo. Ok, mire, este texto, hermanos, Hechos 13, 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo, es una continuación del texto, porque ellos se levantaron unos judíos celosos, molestos, porque estaban predicando la verdad, pero sacudiendo el polvo, sus pies llegaron a Iconio. Recuérdalo por la mañana, cerca del sacudirse el polvo, esta es la segunda ocasión. Así que llegaron a Iconio. ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está? Otra vez. Listra, los que estaban enumerados para vida eterna, y luego Iconio. Listra y luego Iconio. El punto es que si usted sigue geográficamente en el mapa, va a mirar el efecto dominó avanzando a tal grado que hay iglesias, hermanos, donde el Espíritu Santo, aún en Hechos 16, vamos a leer claramente, quisieron entrar a Bitinia, el Espíritu Santo no se los permitió. A Misia, el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo guiando a cada predicador, cada apóstol. ¿Cuándo moverse? ¿Cuándo no? Cuando la iglesia está suficiente, equipada, ahora sí vamos hacia adelante. Y Él guía el Espíritu Santo. ¿Ve eso? Hermanos, y alguien diría, bueno, es que hoy no tenemos el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que hacer la decisión, sí. Pero ¿bajo qué modelo? ¿Bajo qué concepto de mis intereses? Como dije hace muchos años cuando empecé el evangelio, oí un hermano varón que dijo, no, hermanos, me toca hasta 2 meses, ¿tú crees? Yo mejor me voy y hago mi iglesia. Este es el modelo a seguir, esta es la razón. Eso es lo que quiero confrontar con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, hermanos, ponga en evidencia, que nos guíe, que ella sea que nos lleve al éxito realmente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que estamos discutiendo en esta tarde es, hermanos, ¿qué se requiere para iniciar una nueva iglesia local? Que cada hermano, cada hermana, cada predicador, revisemos en nuestras conciencias cuál es el inicio de esta iglesia. ¿Por qué inició? ¿Por qué inició? ¿Fueron motivos bíblicos, sanos, de acuerdo al modelo o no? Usted se sorprendería cuántas cosas podría contarle yo de lo que he visto. Iglesias que ahora existen, Texas, fronterizas, México y más fuera de otros países. Es increíble. Ahora, hermanos, avanzando, la pregunta es ¿por qué este efecto dominó? ¿Por qué Dios, el Espíritu Santo, lo hizo así? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no a los 6 meses enviar a Bernabé y a Saulo para ir más adelante a otra obra? ¿Por qué esperarse a que la iglesia llegue a la condición de Antioquía que se encontraba? Hermanos, eso es sabiduría de Dios. Es sabiduría de Dios. ¿Sabe cuál es el principal problema número 1 hoy en día? Porque estoy dando unas clases los viernes por la noche, hermanos, que quizás me van a estar escuchando esta lección también, todos los viernes, en base a una buena pregunta que me hicieron en una iglesia. ¿Cómo debe dirigir una iglesia sin ancianos? Y un gran problema que usted está anotando aquí es que el problema número 1, que no tenemos iglesias hispanas numerosas ni organizadas, es porque hay intereses personales en varones y en mujeres también. Ese es el problema principal. En otras palabras, no me conviene, no me gusta. Saco mi 20 y ya no juego, como dicen los muchachos. Ese es el problema. ¿Qué va a suceder en nuestra nueva conexión? Exactamente lo mismo. Se requieren hermanos maduros y comprometidos con la verdad. Que la iglesia de Cristo en cualquier lugar se fundamente sobre cimientos de la verdad, sobre la palabra misma de la verdad. ¿Por qué hay, hermanos, decía este efecto dominó? Bueno, hay 2 cosas importantes, muy obvias. Primero, una iglesia provee el impulsar el evangelio hacia adelante, como lo hizo Jerusalén, Antioquía,
porque hay capacitación para nuevos evangelistas. Un evangelista no puede establecer una nueva congregación si no está capacitado debidamente para hacerlo. Y la segunda cosa es, hermanos, que en ocasiones se requiere todo el tiempo completo para poder estudiar, comprar libros, capacitarse, para poder realmente trazar la palabra de Dios, que cosa que no es fácil. Se requiere tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Pero eso lo puede proveer la iglesia local. En cuanto a evangelistas, por ejemplo, hermanos, usted sabe en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En cuanto al salario, ordenó el Señor, 1 Corintios 9:14, a los que anuncian del evangelio que vivan del evangelio. ¿Cómo es que hoy en día hay iglesias? Lo último que he escuchado, por lo menos los últimos años, hay 2 iglesias más que sé que existen. Y me da tristeza decirles, yo les podría decir claramente a ustedes cuál es la razón. La razón no es el modelo bíblico. Problemas otra vez. Y el evangelista y salario, ni siquiera a veces tienen evangelista. Menos salario, hermanos. Absolutamente. ¿Ok? Pablo estaba, Hechos 18:5, entregado por entero a la predicación. Se necesita, dijo Pablo, me enviaste una y otra vez a Tesalónica. Estoy lleno por ello. Así que, escuchen, hermanos, no es extraño que iglesias deficientes establezcan iglesias deficientes. No es extraño que alguien quiera iniciar una nueva congregación por motivos no de acuerdo al modelo de Dios, sino por motivos personales. No es extraño que una iglesia se inicie por razones muy diferentes al que tenía Dios y sobre todo el Espíritu Santo bajo el desarrollo del Nuevo Testamento. Escuche bien esto, lo que voy a decir ahora. Yo no miraba esto y por eso le dije, ¿cómo yo puedo tomar la Santa Cena? Digo, Señor, y encuentro en Mateo 26 el mandamiento de la cena. Pero me quedo corto, digo, Señor, ¿pero cuándo? Y Él me manda el ejemplo en Hechos 27. En el libro de la historia. Ok, Hechos 27, perfecto. ¿Y cómo me cuido de no hacerlo indignamente? Y luego me manda la carta, 1 Corintios 11:23, el ejemplo de los Corintios. Entonces, cuando yo veo eso completo, digo, Señor, grande eres, todo me abasteció, me puso así. Ese es el modelo que nos sostiene a ti y a mí para tomar la Santa Cena, ¿me explico? La pregunta es, hoy queremos que haya otra iglesia, como dije en McKinney. Pero entonces no tenemos modelo para eso. Es porque ya quiero iniciar la obra en McKinney. Es porque tengo problemas con alguno de ustedes y ya no quiero estar con ustedes. Por eso voy a iniciar la iglesia en McKinney. ¿Me explico lo que digo? No, descubrimos algo muy grande. Tenemos en el Nuevo Testamento el modelo exacto cómo se iniciaron cada iglesia local. Regulada, el tiempo, la distancia, las personas, todo exactamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Y me da mucha tristeza, mis amados hermanos, que casi en mis 4 décadas de ver la iglesia del Señor puedo contar con mis dedos y muchos hermanos que no estuvieron en los 80s, como son nuevos, no saben la historia, cómo inició la iglesia donde ellos están. Me da escalofrío de pensar que yo esté en una iglesia donde no fueron motivos bíblicos para empezar una nueva iglesia local al ver este modelo. Así que, hermanos, ¿cómo se contesta esta pregunta con la Biblia? ¿Cómo se requiere para empezar una nueva congregación? ¿Qué se requiere? Es muy sencillo. Primero, tener un motivo correcto para predicar. En segundo lugar, pertenecer a una iglesia como aparece en el Nuevo Testamento, que nos envía a llevar el evangelio más adelante. Si yo soy elegido y estoy apto, y la iglesia tiene ancianos y nos envió, y tiene salario, y tuvo capacitación para a través de años prepararme, Señor, como dijo el profeta, envíame a mí. Estamos preparados. Eso se requiere. Tercer lugar, pertenecer a una iglesia que nos dé la capacitación, soporte económico para entregarnos de completo a la predicación. Y ese hermano que va a un lugar, créame que no solamente lleva soporte y capacitación. Ese hermano hará una copia exactamente de la iglesia donde él estaba. Será una iglesia fuerte. Tendrá retos, pero logrará salir adelante. Y habrá una nueva iglesia con ancianos y diáconos. Numerosa, exitosa,
porque está fundamentada en la verdad y sobre todo empezó con los motivos bíblicos y correctos, no personales. Hermanos, en conclusión, el inicio de cada iglesia local en el Nuevo Testamento fue por voluntad de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto es irrefutable, innegable. En segundo lugar, en conclusión, el motivo del inicio de una nueva iglesia local debe ser dentro del plan divino. Dentro del plan divino. Cuando yo estaba analizando este tema a través de las Escrituras, dije, entonces, ¿por qué ha sucedido tanto esto? Y la respuesta creo que estará de acuerdo conmigo, por ignorancia. Porque pensamos que el inicio de cualquier iglesia local no importa. No tenemos modelo, podemos hacerlo como queramos. Como la Santa Cena, como la ofrenda, podemos hacerlo como queramos. No, tenemos modelo. Pero para esto parece que no se mira modelo. La respuesta es simple, hermanos. La respuesta es simple. Se necesita tener el motivo del inicio de una nueva iglesia local debe ser dentro del plan divino. Y por último, en el inicio de una nueva iglesia, y esto, hermanos, es lo más preocupante, créalo, es más importante tener la aprobación de Dios para que Dios esté con nosotros. Otra vez dije, yo no quisiera estar en una iglesia donde, si ustedes saben y pueden demostrar a alguien que el hermano Barrera está en Estados Unidos porque huyó de problemas para establecer West Main y después Peters Colony, que lo muestre. Que lo muestre. Y yo no quisiera entonces estar a tropiezo y ni estar allí. Debemos hacer arreglos. Pero si esta iglesia es por voluntad divina y de Dios, bajo la supervisión y dirección de quien, de 6 ancianos de una iglesia muy fiel en esta área, ustedes saben cuál es. Entonces, hermanos, vamos por buen camino. No queremos. Ahora, ¿dónde está el fundamento de lo que estoy diciendo? Muy simple. Mire lo que dice el Salmo 121:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuál es la idea de ambas cosas? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Lo esencial que Dios esté contigo y conmigo como iglesia. Y si Dios no está allí, porque los motivos no fueron bíblicos, hermanos, amigo oyente, tenemos que detenernos y pensar. Tenemos modelo, lo que puedo decir. A Dios gracias, tenemos modelo para iniciar una nueva iglesia local. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y le damos gracias a Dios, hermanos, que estamos una vez más en el camino correcto, en el lugar correcto. Y vamos a seguir avanzando. Avancemos. Tenemos que nosotros alumbrar como en el alta mar, como un faro que alumbra muy fuerte a las almas que están allá afuera perdiéndose en esta área. Tenemos que alumbrar en nuestras vidas, porque es una iglesia que está fundamentada en la verdad. Puesto de pie para cantar un himno. Dios les bendiga, hermanos.